Punto Jesús. Encuentros para crecer y creer junto a la comunidad. Muy buenas a todos. Les habla el Padre Manuel Maza Miquel de la Compañía de Jesús. En este programa en el que queremos ir comentando aspectos fundamentales acerca de la persona y el mensaje de Jesús de Nazaret. En esta ocasión vamos a comentar cómo Juan el Bautista y Jesús de Nazaret tenían una idea de Dios que, aunque en muchos aspectos se parece, es también una idea de Dios diferente la que tenía Jesús de esa idea que muestra Juan. Juan el Bautista se fija mucho en las ofensas, en la amenaza que la situación que el pueblo está creando le está trayendo sobre sí mismo. El pueblo ha entrado en un camino de maldad, de egoísmo, desde hace siglos, y esa misma situación le va a acarrear un desastre que Juan predice. Esa misma manera de comportarse, Juan la ve como una amenaza. Juan se fija más en la ofensa que el pueblo causa a Dios, negándose a vivir su verdadera vocación. Jesús, por su parte, está más interesado en ver cómo hay un sufrimiento en la gente, hay un desgaste, una destrucción, una frustración del verdadero proyecto que Dios quiere para su pueblo. Y por eso mismo Jesús más bien insiste en la misericordia de Dios y en la compasión. Jesús revela un Dios que se interesa sana y verdaderamente en el bien de cada uno de sus hijos, de cada una de sus hijas, porque lo que ofende a Dios es que nosotros no queramos vivir nuestra verdadera vocación. Entonces por eso Jesús revela a un Dios que está sumamente interesado en hacerle el bien a sus hijos. Quiero leer para ustedes un pasaje del Evangelio de Lucas que se encuentra en el capítulo 7, versos 18 al 23. Les voy a leer. Los discípulos de Juan le informaron de todos estos sucesos, las curaciones que Jesús hacía. Juan llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se le presentaron y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que había de venir o si tenemos que esperar a otro. En ese momento Jesús sanó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos. Después le respondió: vayan a informar a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia y dichoso el que no tropieza por mi causa. Jesús no le responde a Juan ni sí ni no, más bien remite a su vida. La vida de Jesús es tan clara que cualquier persona que la contemple se sentirá movida, conmovida por esta compasión de Jesús hacia todos estos enfermos. Juan está muy preocupado por la maldad, por el pecado, y Jesús está muy preocupado por la destrucción que el mal causa en los hijos desventurados de Dios. Todo ese sufrimiento, toda esa frustración. Tanta gente que no encuentra una salida en la vida por limitaciones propias, por la maldad humana. Pues bien, ¿cómo es posible que haciendo el bien cause escándalo y cause tropiezo? Esto se debe a que mucha gente estaba esperando a un Mesías que vendría como a vengar toda esa maldad en nombre de Dios. Y ese no es el camino que toma Jesucristo. Por eso Jesús termina diciendo: dichoso el que no tropieza por mi causa. Cuando uno se acerca a Jesús y lo contempla, uno se da cuenta que Jesús contradice las expectativas de uno, choca con lo que uno está esperando. Hoy en día, mucha gente que vende cosas pretende ganarse la simpatía del posible comprador y entonces va a decir lo que uno quiere oír, pero Jesús no dice lo que uno quiere oír. Más bien, Jesús se revela de una forma auténtica, sincera, veraz, y por eso es motivo de tropiezo. Mucha gente en tiempos de Jesús
se sentía desconcertada porque en lugar de castigo llegaba la misericordia. En lugar de una amenaza recibían una promesa. En lugar de un choque, lo que recibían era una llamada a cambiar de vida. Y por eso se daba este choque, esta contradicción de la que yo hablaba entre lo que la gente esperaba y lo que estaba sucediendo. Y el mismo Juan Bautista tiene que enviar personas a preguntarle a Jesús. Parece ser que Juan estaba esperando otra cosa. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Porque Juan no ve que hay continuidad entre lo que él predica, toda esa amenaza, ya el hacha está puesta a la raíz, viene para separar la paja del trigo, etc. Todo eso en Jesús va a tomar otro camino. Es como si se cumpliera lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 35, donde dice: se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará, porque ha brotado agua en el desierto. La gente no estaba esperando que iba a brotar agua en el desierto, que se iba a dar una oportunidad nueva para tanta gente que no la tenía. Y por eso surge esa contradicción entre lo que Juan enfatizaba al predicar y lo que Jesús enfatiza con su predicación y con sus actuaciones. Entonces vamos a dedicar el próximo segmento del programa a preguntarnos por qué sucede esto, por qué hay ese choque, esa contradicción entre lo que se estaba esperando y lo que está sucediendo, y cómo eso se da muchas veces también entre nosotros. Permanezca con nosotros para seguir profundizando este tema.